Y Lucas capítulo 6, versículo 37 dice: no juzguen a los demás. No serán, juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Vamos a hablar en esta mañana la necesidad de perdonar. Cierre sus ojitos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, porque siempre tú tienes la palabra para darnos, Señor. Y te agradecemos que en esta mañana tú seas hablando a nuestro corazón, mostrándonos, Señor, en las cosas que tal vez todavía estamos cerrados. Y gracias, Señor, porque tú quieres lo mejor para nuestras vidas. Gracias por esa libertad que tú nos das en este lugar, Señor. Gracias, Espíritu Santo, que tú te pasees con libertad en este lugar. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. La necesidad de perdonar. Estaba mirando la historia de una joven. Esta joven tenía todo alistando ya para su matrimonio. Tenía los zapatos, tenía su vestido, tenía los aros, tenía todo ya listo para casarse. Y también tenía las tarjetas de invitación. Pero su futura suegra no estaba de acuerdo. Y ella luchó hasta el final en ponerle a su hijo que no debía casarse con ella. Y lo logró. Y cuando ella se enteró que ya no había matrimonio, ella se puso muy triste. Llenó su corazón de amargura, de resentimiento, de molestia, de enojo. No quería saber nada de ella. No quería saber nada tampoco de la familia de él. Y un día, mientras ella estaba en su casa, Dios le habló a su corazón y le dijo: ve a visitarla. Y ella dijo: no voy a ir a visitarla. Y el Señor le habló: está muy enferma, ve a visitarla. Y ella dijo: no voy a ir, ella me ha hecho tanto daño y yo no puedo ir a visitarla. Después el Señor le dijo: ve a visitarla y cómprale un ramo de flores. Y ella dijo: y todavía que le compre un ramo de flores. No, eso sí, no. Pero el Señor seguía insistiendo y ella por fin dijo: está bien, voy a ir. Y cuando ella fue para irla a visitar, con mucha dificultad ella tocó el timbre y la persona que salió a recibirle era la señora. Y cuando la mira: ay, mi hijita, qué bueno que has venido. He estado enferma, te he hecho mucho daño, perdóname por favor. Qué tremendo. Ya se puede imaginar, ¿verdad? Se acabó el resentimiento y todo, y ya hubo matrimonio. Es tremendo lo que puede suceder, ¿verdad? Tantas cosas en la vida que pueden pasar, así como la historia de esta joven. Yo no sé la historia de tu vida, qué es lo que tú has vivido, qué es lo que tú has pasado. Yo no sé la historia de tu vida, pero qué importante es saber que el perdón trae sanidad. El perdón trae vida. El perdón te libra de enfermedades. Y vamos a mirar en esta mañana: Dios no obliga a nadie a recibir salvación. A veces aquí en la iglesia decimos: ¿quién quiere venir a aceptar a Jesús? Y le rogamos que pase a aceptar a Jesús. Pero es algo tan bonito el poder mirar: Dios no obliga a nadie la salvación. Es igual el perdón. No obliga a nadie a que perdone.
Simplemente que el Señor nos da su palabra y nosotros debemos ser obedientes. Nada más, ¿verdad? El perdón es una cancelación de una deuda. Dejar libre al cautivo. Una persona que no perdona está cautiva, está preso. El perdón es desatar a una persona y dejarle ir libre. El perdón sí cuesta. A Jesús le costó, no fue fácil ir y morir en la cruz del Calvario, para que ahora nosotros seamos libres. Entonces no es fácil, ¿verdad? Le costó a alguien. Cuando alguien te hiere o escuchas que te están murmurando, diciendo cosas de mal y mentiras contra ti, ¿cuál es tu reacción cuando tú escuchas que alguien está hablando mal de ti? ¿Te llenas de venganza? ¿Quieres pagarles con la misma moneda? ¿Permites los argumentos y justificaciones, menos el reconocer que yo puedo haber fallado? Siempre echamos la culpa a la otra persona. Le echamos la culpa a la otra persona, ¿verdad? Nunca reconocemos que tal vez yo pueda tener también la culpa. Y eso es un engaño del enemigo. El Señor Jesús, Él tiene autoridad porque Él perdonó. Y por eso Él nos da la orden para que nosotros podamos perdonar. Porque Él tiene autoridad. Él perdonó. Y por eso nosotros debemos obedecerle. Ahora, cuando nosotros tenemos problemas con la familia, ¿qué es lo que tú haces? Cuando tienes problemas con la familia y vives cerca de ellos, o tienes problemas con algún vecino, ¿qué es lo que haces tú? La salida, me voy del barrio, voy a otro lugar y como que me siento feliz porque ya no veo a esas personas. Y a veces te toca venir a la misma iglesia. Y cuando tú miras, bueno, esa persona se sienta allá. Entonces yo me doy la vuelta y me voy al otro extremo. Pues le veré, pero no importa. Y como que esa es la salida. Pero no es la salida. No es la salida. Y qué importante el que nosotros podamos mirar que el Señor, Él quiere de la manera que Él nos perdonó, que nosotros también podamos perdonar a ese familiar, puedas perdonar a ese exmarido, a ese exnovio o novia, a esa persona que te hizo mucho daño. No sé, tú conoces la vida tuya y recuerda que el Señor no te obliga. Eres tú el que tienes que tomar la decisión. Él quiere que nosotros vivamos bien, pero nos muestra la palabra y nosotros somos, cada uno, necesitamos acercarnos y decir: Señor, sí, esto me pasó a mí, y poder pedir perdón. En Mateo capítulo 18, versículo 15. Cuando yo no perdono, eso me impide el crecimiento espiritual. Y el mal no es para la otra persona. El mal es para mí, que tengo guardado en mi corazón esa falta de perdón. Mateo 18, 15 dice así. Es en la Nueva Traducción, si me pones eso, ¿no? Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado,
has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle, para que en los 2 o 3 testigos pueda confirmar todo lo que digas. Y si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Y luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Este pasaje nos habla cómo se debe perdonar al hermano. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Que yo debo ir y hablar con esa persona que tal vez murmuró, criticó, te dijo cosas, te enteraste y te molestó. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ir y hablar con él. Y si te escucha y se puede traer solución, qué bueno. Pero si no quiere oír, ¿qué es lo que dice la palabra? Que vayas con 2 o 3 testigos, y lo que tú hables con esa persona entre 2 o 3 testigos. Y si no quiere eso, ¿qué es lo que dice? Que vaya llevando el caso a la iglesia. Y si vemos que en la iglesia tampoco quiere escuchar el consejo, entonces dice que lo tengas como, en la otra versión dice como un gentil o un publicano. ¿Quién es un gentil? Es una persona que no conoce a Dios. Esa es una persona gentil. Y un publicano es una persona despreciable. Lo que nosotros miramos en la Biblia, ¿verdad? Es un cobrador de impuestos que muchas veces hasta roba o cobra demasiado y la gente le aborrece. Ese es un publicano. Y una persona que no quiere perdonar, ¿qué es lo que dice? Que le tengan como un gentil o como un publicano. Entonces es tremendo esto, ¿verdad? Entonces en este pasaje nos habla cómo se debe perdonar al hermano. Cuando no perdona, se queda atado a la persona que no le quiere perdonar. Se queda atado. Más sufre la persona que no quiere perdonar. Y a donde quiera que va, y aún en la noche no puede dormir porque está pensando en esa persona que no podía perdonar. Va cargado a la persona a todo lado donde se va. No es que le lleva cargado, pero le lleva en la mente, va pensando, va acordándose, y es como llevarle cargado. Ni aún en la cama puede descansar porque está con esa persona. No está físicamente, pero la tiene a esa persona, y es una perturbación. Y vamos a mirar, el Señor Jesús les dice a sus discípulos en Mateo capítulo 18, versículo 18: les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Mateo 18 en la versión Reina Valera dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hay que desatar con el perdón. Cuando hay perdón, nos dice la palabra que se puede desatar. Cuando tú no perdonas aquí en la tierra,
sigue atado arriba en los cielos. Pero cuando tú desatas a una persona con el perdón, en el cielo también es desatado. Porque una persona que no puede perdonar, no hay ese crecimiento espiritual. Aunque quiera crecer, no puede. ¿Por qué? Porque hay una perturbación. No hay esa libertad. Pero el Señor, ¿qué es lo que Él quiere? Que podamos ser libres. Hay que desatar entonces con el perdón. En Mateo capítulo 18, versículo 19 dice así: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cuando hay ese perdón, estamos de acuerdo con la persona y podemos pedir al Señor lo que usted quiera. No hay estorbo, ¿verdad? Porque usted puede pedir al Señor y el Señor le escucha. Pero cuando usted no ha perdonado, hay un estorbo y usted no puede recibir esa bendición de parte del Señor. ¿Por qué? Porque hay ese estorbo, esa falta de perdón. No, el Señor no escucha. Por eso dice, otra vez os digo, si dos se ponen de acuerdo sobre alguna cosa, otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, cuando nos unimos entre los dos para pedir al Señor, va a venir esa bendición porque los dos estamos de acuerdo. Y eso en la familia, entre el esposo y la esposa, entre los hijos y los padres. O sea, es tremendo porque hay una relación, ¿verdad? Y a veces el enemigo ha levantado como esa contienda entre esposo y esposa, entre hijos y padres. Y como no hay una buena relación, entonces trata de perturbar para que nosotros no tengamos esa libertad para poder orar a Dios y que Él nos pueda responder. Lo único que nos puede perturbar es esa falta de perdón. La promesa del Señor cuando hay perdón, Él está en medio de nosotros. Esa es una promesa del Señor. En Mateo 18, 20 dice así: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, el Señor está en medio de nosotros. Si hay ese perdón, Él puede con libertad Él estar en medio de nosotros. Pero si no hay ese perdón, pues no piense que va a recibir algo, porque la palabra es muy clara. Y a veces como cuando nos confronta con la palabra, como que cerramos el corazón y no queremos. Pero el Señor sí quiere bendecirnos. Y Él quiere que nosotros estemos delante de Él y podamos mirar qué es lo que te impide, qué es lo que te estorba, qué molestia tienes. Tal vez oíste que murmuraron, te criticaron, la familia y todo. ¿Ve? Entonces, y como que eso, yo tengo ese resentimiento guardado en el corazón y no podemos ponernos de acuerdo para orar y clamar al Señor para que responda nuestra oración, sea cualquier necesidad, sea sanidad, lo que quiera que sea. Es tan importante. Por eso dice la palabra, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Que no haya ninguna perturbación, ¿verdad? Que Él pueda moverse con libertad. Ahora vamos a mirar. Pedro, al escuchar esto, le pregunta al Señor. Mateo capítulo 18, versículo 21, en la Reina Valera, ¿no? Por favor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor,
¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro parece que él como un poco generoso, ¿verdad? Porque a veces uno dice, ya con una sola vez basta. Pero Pedro dice, ¿cuántas veces, Señor, perdonaré? Porque a veces nos pasa también eso. Ya perdona y como que queda todavía en el corazón. Va otra vez y pide perdón. ¿Cuántas veces vas a venir con lo mismo y lo mismo? A veces eso le dice la mujer al marido, porque le dice, perdóname. Es que él todavía no se siente como perdonado. Entonces él va y le dice, perdóname por favor. Pero cuando el hombre ha fallado y ha caído en adulterio, como que le resulta difícil a ella el perdonar. Y como que a veces trae otra vez a la memoria. Y esa es una perturbación para no poder recibir esa bendición de parte del Señor. Y ahí está, y el esposo, perdóname. Y otra vez le vuelve a decir, perdóname, perdóname por favor. Y está con lo mismo y lo mismo, ¿verdad? Entonces, pero qué bueno es el que nosotros podamos entender. El apóstol Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor le dijo, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Y eso quiere decir 490 veces. Si tú perdonas esa cantidad de veces, llegas a tener el hábito de perdonar. Perdonar. Bendito sea el Señor. Así es que no es suficiente 7 veces. Hombre, mujer, hijos, no te canses. Si alguien llega y te dice perdóname, perdónale. Y si otra vez, después de un poquito, de unos minutos, vuelve a decir perdóname por favor, perdónale. ¿Hasta cuántas veces? 70 veces 7. Esas son 490 veces. Es tremendo, ¿verdad? Para que puedan comprender con más claridad, el Señor Jesús les refirió una parábola. Y vamos a mirar, esta parábola dice los 2 deudores. Mateo capítulo 18, versículo 23. Dice así, en la Reina Valera mismo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial
hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a mirar. El rey que hace cuenta con sus siervos representa al Señor Jesucristo. Ese es el Señor, el amo. Llama a cuentas a sus empleados. Y ahí encuentra que éste le debía una cantidad muy grande. Una cantidad impagable. Él no podía pagar. Véndanlo a él, vendan a la mujer, vendan a los hijos. Gracias. Vendan todo lo que este hombre tiene para ver si le alcanza para que pueda pagar la deuda. No le alcanzaba a pagar la deuda. Pero ¿qué fue lo que hizo este hombre? Vamos a mirar, Mateo 18:24 dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Sabe cuánto es esos 10,000 talentos? Quiere decir 10,000 millones de dólares. Esto representa la gigantesca deuda que teníamos con Dios. Nosotros no podíamos pagar esa deuda. No podíamos pagarla. Es una deuda impagable. Ni con vender a la mujer, ni a los hijos, ni vendiendo todas las cosas que tenía en su casa, no podíamos pagar la deuda. Era una deuda tan inmensa que lo único que nos esperaba era ir al infierno. No había otra solución. Y por eso el Señor Jesucristo, Él tuvo que pagar esa deuda. El precio del pecado no merecía el perdón. Lo único que merecía era el infierno. Mateo 18:27 dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esto nos habla del Calvario, de Jesús. Pagó el precio en el Calvario, muriendo en una cruz, simplemente porque nos amó. Simplemente porque nos amó. Fue muy duro para Él el ir al Calvario, el ir a la cruz y pagar esa deuda impagable. Lo hizo todo por amor. Cuando Jesús estuvo en la cruz, Él dijo estas palabras: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él en el Calvario sufrió el abandono del Padre Celestial. No podía mirarle el pecado tan inmenso de toda la humanidad. Pero recordemos que Él pagó ese precio. Todo lo hizo por amor. Esa comunión que Él tenía con su Padre se cortó por causa del pecado nuestro y de toda la humanidad. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición, se hizo maldito. ¿Y todo por qué? Porque Él nos amaba. Todo fue por amor. Jesús fue condenado por nuestros pecados. Y vamos a mirar después
que este consiervo, este hombre fue perdonado, que es usted y yo, que hemos recibido ese perdón del Señor. Y viendo en esta parábola, este hombre salió siendo perdonado y se encuentra con un consiervo suyo. ¿Quién es un consiervo? Es una persona que está al mismo nivel de él. Ese es un consiervo. Y lo encuentra. Y este le debía, dice, 100 denarios. Eso equivale a $20. Era una cantidad muy pequeña. Y el hombre dice que le agarró del cuello y le dijo: págame lo que me debes. Ten misericordia, le dijo, yo te lo voy a pagar todo. Todo te lo voy a pagar. Pero este hombre no tuvo misericordia y dice que lo mandó preso a la cárcel. Los consiervos miraron todo lo que este hombre hizo y fueron y le refirieron a su amo. ¿Y qué hizo su amo? Se molestó, se enojó. ¿Cómo no pudo haber perdonado? Yo le perdoné esa deuda tan grande y él no pudo perdonar esta deuda tan pequeña. Dijo: métalo en la cárcel y entréguelo a los verdugos. Muchas veces nosotros sabemos lo que hemos hecho. Tú conoces tu vida y sabes lo que tú has hecho. Y cuando tú llegaste a los pies del Señor, el Señor te perdonó todo ese pecado. Fornicación, adulterio, no sé, tantos pecados. Las mentiras, robo. Tal vez, no sé, hasta dar muerte a una persona. Te perdonó. Y ahora que se trata de perdonar a tu hermano en Cristo o a ese familiar que no conoce al Señor, te cuesta y no quieres perdonar. Y aquí nos muestra la palabra y dice: entréguelo a los verdugos. En Efesios capítulo 4 versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. O sea, nos perdonó en Cristo, en el Calvario. Él pagó el precio para que ahora nosotros también podamos perdonar a los que nos han hecho daño. Estaba mirando este ejemplo de un empleado infiel. Dice que fue llamado a la oficina de su superior, el hombre más anciano de los socios. Y cuando este hombre se presenta ante su jefe, él era contador y había sabido sustraerse el dinero de la contabilidad que le había encargado. Y cuando lo descubrieron, lo llamó a la oficina y le dijo: ¿cómo yo puedo volver a confiar en ti? Y el hombre, arrepentido, pidió perdón y dijo: perdóneme, no lo voy a volver a hacer más, perdóneme. Y el hombre le dijo: está bien, yo te perdono. Ahora eres el segundo perdonado, porque el primero fui yo. Yo fallé, también sustraía de la caja el dinero y me perdonaron. Ahora yo también te puedo perdonar. Muchas veces cometemos los mismos errores y nos es difícil el poder perdonar, sabiendo que yo cometí el mismo error. No puedo volver a confiar en otra persona. Dice: yo te perdono, pero de lejitos.
Yo te perdono, pero no olvido. Yo te perdono, pero hasta ahí nomás. O sea, es tremendo, ¿verdad? Pero mire, es volver a tener confianza en la persona. Si el Señor me perdonó mi deuda, esa deuda impagable, ¿cómo yo no puedo perdonar a mi consiervo? ¿Cómo yo no puedo perdonar a mi marido? ¿Cómo no puedo perdonar a mi mujer? ¿Cómo no puedo perdonar a esos padres? O perdonar a esos hijos que tal vez te abandonaron, te dejaron. Y tal vez hay ese resentimiento en tu corazón. Pero qué bueno el poder mirar lo que nos muestra la palabra. Ahora nosotros podemos mirar, tal vez en estos ejemplos, pudo perdonar porque él también había hecho lo mismo. Pero en esta parábola que estamos leyendo, vemos que no sucedió lo mismo. El hombre no pudo perdonar una cantidad tan pequeña. Si tú puedes mirar qué cosas tú no has podido perdonar y que ahí están, te perturba tu vida, no puedes tener un crecimiento espiritual. Vamos a mirar lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 32 en adelante. Entonces, llamando su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es como esa regla de oro. Si tú no perdonas, tampoco el Padre Celestial te puede perdonar. Así de simple. El Señor no exige que vengas a aceptar al Señor. Es cuando llamamos: vengan a aceptar al Señor Jesús, hagan esta oración. Nadie pasa. Tremendo, ¿verdad? Él no ruega para que aceptes a Jesús. Tampoco te ruega para que perdones. Simplemente tú tienes que tomar una decisión y decirle: sí, Señor, yo quiero hacerlo. Bendito sea Dios. Entréguelo a los verdugos. Si no perdono, lo entregan a los verdugos. Estos verdugos son sin misericordia. Son demonios, son enfermedades, insomnios, no puedes dormir, tienes que tomar pastillas para que te dé el sueño, enfermedades en los huesos. Muchos están enfermos. Y es tremendo porque va a donde el médico. La falta de perdón no sale en las tomografías, no sale en los rayos X. La falta de perdón no sale. Y el médico te hace exámenes de todo y te dice: no tienes nada. Pero sigues con el dolor, sigues con la molestia. ¿Y ahora qué es? Es esa falta de perdón. Porque a veces uno piensa: ya está esa persona, me fui del barrio, me fui a otra ciudad y allá se quedó esa persona con su problema, nunca más le volveré a ver. Es una gran mentira. El problema te lo fuiste llevando tú. Y allí vivirás toda la vida con ese problema. Si tú no le dices al Señor hoy: perdóname,
y el Señor te perdona y tú tienes que extender perdón. Hay muchas mujeres y hombres y hijos que tienen guardado en el corazón resentimiento, amargura, dolor, por palabras, por cosas que los padres hicieron, o porque el marido hizo a la mujer o la mujer hizo al marido. Y ahí está. Pero el Señor siempre nos da la salida. Hay una solución. No puedes vivir toda la vida así, con amargura, resentimiento. No se puede vivir así. Por eso el Señor nos da esa salida. Le dijo: entréguelo a los verdugos. No tienen piedad, es terrible. En Efesios capítulo 4 versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. A veces pasa alguna cosa y no pueden ponerse de acuerdo. Al otro día es mayor el enojo. Hablando de una pareja, al otro día ya él se va a dormir a otro dormitorio y ella en otro dormitorio. Están bajo el mismo techo. Al otro día ya no va a tomar café, se va nomás de una, para hacerle que sienta, que le duela. Es terrible, ¿verdad? Eso es dar lugar al diablo. Por eso dice la palabra: airaos, pero no pequéis. A veces puede suceder que nos molestamos, nos enojamos por alguna situación que está pasando, pero dice: airaos, pero no pequéis. Y eso de no pecar es que tú no vas a salir corriendo, sino que afrontas y puedes conversar, hablar y poderse perdonar. Porque si tú no lo haces, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando el sol se está ocultando, debo arreglar la situación. No puedo irme a dormir con el enojo. Yo recuerdo en alguna ocasión, algo nos pasó con mi esposo. Estábamos bien enojados, pero nos tocaba ir a dormir a la misma cama. Eso pasa, ¿verdad? El uno virado para un lado, el otro para el otro lado, que ni me toque. Y cuando a medianoche yo estaba como bien dormida, pero no estaba dormida. ¿Qué va a poder dormir? Solo quietita, que sienta que yo estoy bien dormida. Pero era una mentira. Ahí estaba capaz de virarme para un lado, para el otro, porque no llegaba el sueño. Y mi esposo igual, quietito, ni se movía. Y después me toca y me dice: Enmi, ¿estás ahí? Y yo le dije: sí, aquí estoy. ¿No quieres arreglar? Capaz de decirle no, pero recordar lo que dice la palabra. Y qué bueno es ponerse a cuentas. El poder arreglar es algo tan bonito. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. No deis lugar al diablo, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La falta de perdón nos lleva a la tortura, a la amargura, al resentimiento. Nunca vemos a una persona llena de resentimiento con gozo. Debemos aprender a perdonar. Una persona que no puede perdonar no es que disfruta de gozo, de alegría. Su rostro es triste. Sus ojos son las ventanas de este cuerpo. Y por ahí se mira la tristeza profunda que hay en la vida de una persona. Pero lo más lindo es que tú puedas hablar.
Lo más lindo es que puedas perdonar. Vamos a mirar una manera de guardar dolor. Cuando una persona guarda dolor en su corazón, la persona se refugia en el abandono. ¿Ha visto muchas personas durmiendo debajo de puentes que andan mal vestidos y a veces han tenido una buena preparación? A veces son médicos, son ingenieros, y es triste ver cómo han quedado. Se echaron al abandono. Se dedican a fumar, se meten en la droga, en el alcohol, al sexo ilícito. O sea, se meten en los problemas terribles. Eso hace una persona que guarda rencor en su corazón, porque trata a lo mejor hasta de hacerles ver a los padres la vida que lleva. En otra, podemos mirar en otras personas, cuando no hay ese perdón, permite la rebeldía. Se desarrolla el resentimiento, la amargura, enojo, rabia, pensamientos de homicidio, actitudes introvertidas y otros en contra de otras personas. Y cuando tomamos las dos actitudes, se llama esquizofrenia, mal de la cabeza. O sea, es tremendo porque puede afectar muy fuerte. Así como las heridas físicas necesitan ser sanadas, si no se curan, se infectan y traen las moscas. De la misma manera, en lo espiritual, si no hay sanidad, vienen a poseer demonios en esa persona. La falta de perdón es como un veneno que corre por las venas y contamina todo el cuerpo del ser humano. Es como un veneno que corre por todo el cuerpo de la persona, y cuando guarda resentimiento piensa que le hace daño a la otra persona. Es una mentira. Te haces daño tú mismo. Es como ese veneno que penetra en tu cuerpo. Y ese veneno lo único que quiere es matarte. Por eso el Señor, Él siempre nos da la salida. El Señor Jesús está dispuesto a perdonar toda ofensa. Muchos intentan el sacrificio físico para ser perdonados. Hay personas, ¿qué es lo que hacen? Para borrar esa culpabilidad, hacen una caminata de tal lugar a tal lugar y piensan que así, de esa manera, van a ser perdonados. O caminan de rodillas o con el pie descalzo, como que así, hiriendo su cuerpo, pueden calmar ese dolor. Nosotros teníamos una vecina en el campo, no sé, ni me acordaba, pero ahorita se me viene a la mente. Y esta vecina, ella siempre no era cristiana, era una señora que rezaba y caminaba de un lado para el otro, de un lado para el otro. El piso de su casa era de tierra. Entonces ya tenía hecho una zanja de tanto caminar para allá y para acá. Como que si de esa manera podía justificar lo que había hecho. Y no se puede.
Solamente Jesucristo puede traer sanidad. Bendito sea el Señor. A veces los cristianos, cuando cometes un error, esperas que Dios te reprenda por medio de la palabra, con palabras fuertes, duras. Pero nada sucede. Él es amor. Y siempre atrae a sus hijos con amor. Él habla, no exige a nadie. Pero Él sí nos da la solución. Y somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Bendito sea el Señor. El Señor está dispuesto a perdonar toda ofensa. En Isaías 53, versículo 3, dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, sufrió. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él llevó nuestro dolor. Esa falta de perdón se llevó en la cruz. Él fue al Calvario. Y qué bueno el que nosotros podamos confesar nuestra falta. Recuerda que Él no te exige la salvación. Él no te exige que perdones. Tienes que tomar tú la decisión. Él simplemente nos da su palabra y tú eres la persona que debes decidir. En primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está listo, pero eres tú el que tienes que abrir tu boca y poderle confesar. No podemos seguir viviendo sin tener ese crecimiento espiritual, porque eso es una perturbación para nuestro crecimiento espiritual. Llegas a un momento y te estancas y no puedes seguir adelante, porque hay todavía esas cosas que tú mismo tienes que tomar la decisión de hacerlo y pedirle al Señor, así como ese consiervo, ¿verdad? Él pudo recibir el perdón, ese otro no recibió el perdón. Fue entregado a los verdugos porque no pudo perdonar. Dios nos dé esa gracia para que nosotros podamos mirar. Y yo soy la persona que debo tomar mi decisión. Yo sé lo que me ha pasado en la vida. Nadie sabe lo que te ha pasado a ti. Tienes en el corazón guardado resentimiento, amargura, y eso es un veneno que te hace daño más que hacerte el bien. Y que tú puedas confesarle en esta tarde ya, mañana, puedas confesarle al Señor y puedas decirle: es que me falló, es que Señor, mira lo que pasó en la vida, Señor, tengo tantas cosas acumuladas que rato menos pensado en el trayecto de la vida, así salen a florecer. Y qué bueno que tú puedas no tener nada guardado, que todo le hayas confesado al Señor. Y aunque te traiga así el enemigo a la memoria para hacerte daño, y tú puedas decir: yo perdoné, yo perdoné. Y cuando tú has perdonado, el enemigo no tiene de qué acusarte, no tiene
nada que señalarte, porque tú has perdonado. En el Salmo 51, vamos a leer, dice así, quisiera leerlo en la Reina Valera, porque le he anotado en otra versión. Dice así, el Salmo 51. David escribió este salmo y dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda de todo quemada. Entonces ofreceré becerros sobre tu altar. El altar es su corazón. Ese es el altar. Y ahí nosotros podemos ofrecer alabanza, adoración, el poder glorificar a nuestro Dios. Pero si no hay esa limpieza, hay perturbaciones, no puedes dar un sacrificio al Señor. No puedes hacerlo. Porque en la antigüedad podían hacer un sacrificio en un altar hecho de piedra. Lo podían hacer. Pero hoy el Señor ya hizo ese altar. Y ese altar es tu corazón. Y qué bueno que ese corazón esté limpio para que nosotros podamos, o que el Señor pueda estar con libertad en ese altar que es nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie. Y qué bueno que hoy no aplauda todavía, no aplauda. Qué bueno que usted hoy estés delante del Señor. ¿Eres ese siervo que pidió perdón y su amo lo perdonó? O tal vez ese consiervo que no pudo recibir el perdón. Qué duro, ¿verdad? Cerrado tus ojos, tú puedas mirar.
qué cosas tal vez te ha sido difícil el poder perdonar. Y aún tú has pronunciado yo perdono, pero muchas veces ha vuelto otra vez. Y como que lo tomas. El Señor no obliga la salvación, tampoco obliga el perdón. Somos nosotros que debemos tomarlo. Si tienes que perdonar a ese marido, a ese consiervo tuyo, si tienes que perdonar a esa mujer, si tienes que perdonar a esos hijos, si esos hijos tienen que perdonar a sus padres, que tú puedas hacerlo ahora. Tú tienes que hacerlo. Y aún muchas veces tienes que nombrar el nombre de esa persona. Y a veces como que te resulta difícil. Y tal vez me dices, es que ya murió esa persona. No importa que haya muerto. El pedir perdón no significa que lo vas a sacar del infierno o de donde quiera que esté. Significa que tú puedes sanar tu corazón, porque hay recuerdos de esa persona que murió y te hizo mucho daño. Para limpiar tu corazón, tú puedes perdonar. Puedes perdonar a esa mujer que tal vez te mandó sacando de la casa, que adulteró, no te hace ver los hijos. No sé qué cosas suceden. Tú sabes lo que está pasando en tu vida. Y que hoy estés con ese corazón dispuesto a perdonar. Y aún decir el nombre, yo perdono, yo te perdono, yo te suelto de todo juicio. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí y porque tú estás hablando a cada corazón. Gracias, Espíritu de Dios, que sea ese perdón a ese consiervo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás obrando y aún estás trayendo sanidad que el médico no ha podido mirar en esos exámenes, pero sin embargo hay ese dolor, hay esa molestia. Gracias, Espíritu Santo, por traer sanidad a tu pueblo, por traer salud. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias.